cabello bien ondulado, en fin. Sí. Ahora, esto evidentemente sigue nutriendo la conversación alrededor de los escándalos sobre la austeridad morenista. Claro. Y ya no vamos a seguir ahondando sobre ciertos casos, pero sí decidimos recurrir a los que saben, dicen que. Uh-huh. Y en este caso les traemos a los que saben, dicen que en dos vertientes. Una, casos muy emotivos, de banda muy morenista. ¿Por qué? Porque es tan escandaloso lo que están haciendo que hasta los morenistas se están saltando. Uh-huh. O sea, la banda que está con Claudia está con todo en nado sincronizado. Parece que todos decidieron publicar un texto en el mismo tono Uh-huh. la misma Pasional. semana. Muy pasional, porque no había para dónde hacerse. Uh-huh. Entonces vamos a tener dos textos muy emotivos y dos textos mucho más analíticos políticamente, aunque hablen pues de los mismos casos. Vamos a empezar con un texto largo de la periodista Vanessa Romero Rocha, Uh-huh. que, híjole, está largo, pero creo que es necesario leerlo porque ella pinta completito el cuadro. Hay que ponerle atención al texto porque creo que es... Si ustedes en estos momentos están pidiendo contexto, ya viene el contexto, porque si ustedes están pidiendo contexto, están llegando por primera vez a Honores a la Bandera. Es algo de lo que hemos estado hablando y ha estado hablando la El país. Comentocracia Nacional. Estamos hablando justamente de... Ya podríamos decirlo, ¿no, Gaby? De la crisis profunda que está atravesando Morena, ¿no? Sí. Crisis De credibilidad, de valores, de tribus, crisis a todos niveles. de congruencias. A ver, empiezo. ¿Para qué sirve un padre? Se pregunta Gastón García Marinosi. Fer reacciona La a... cara de Fer. Fer reacciona a... ¿Para qué sirve un padre? Para Llamen a traicionarlo, se responde. Esa traición pasa por matarlo. Oh my God. Matar al padre, metafóricamente, claro, implica Freud. destruir a quien nos procedió para realizarnos. Ser uno mismo, un yo autónomo, significa interrumpir la influencia paterna para evitar ser devorado por Saturno. Así, los hijos de Andrés Manuel López Obrador, los que llevó en brazos y los que subieron por su escalera, han comenzado el torpe parricidio, emanciparse del padre que aún respira. Despreciar el libreto infalible que los trajo hasta aquí, quedarse anticipadamente con el movimiento fundado por quien desde Palenque los mira. Olvidan que el testamento ya fue otorgado, fue genuino y fue natural. Tras la sucesión perfectamente servida en la terraza del Mayor, con vista a las ruinas nacionales y su esperanzador porvenir, Claudia Sheinbaum heredó el derecho de hablar en nombre de quien solo engendró varones, la hija elegida, quien no lleva el apellido del padre pero está dispuesta a cuidarlo, quien ve a Obrador no como escudo, sino como prototipo. El resto de los aspirantes, cual naipes, han caído. Fallidos obradoristas a quien solo les queda el consuelo de llamarse morenistas, llevan tiempo guareciéndose en la sombra del padre, en sus kilómetros, en su legitimidad marabunta, en su creíble verbo. En sus kilómetros. Ujú. ¿Cómo viste eso, Fer? Buscan heredar sin esfuerzo, beneficiarse de rebote del milagro ajeno. De Ricardo Monreal, el hijo pródigo tantas veces ido y tantas veces vuelto, quizá ni debiéramos seguir hablando, pero volvió a hacerlo. Se ausentó del Consejo de Morena para celebrar el cumpleaños de Pedro Aces en una finca taurina en las afueras de Madrid. Su postura avala la falsedad, la hipocresía y la politiquería del conservadurismo, dijo alguna vez López Obrador sobre el zacatecano. La sentencia que lo describió entonces lo define hoy y lo seguirá constriñendo. Un arlequín cosido a su pedestal. Y no se trata, como banaliza Fernández Noroña, de confeccionar un catálogo de hoteles permitidos para los políticos en tiempos de descanso. Es que venimos de un tiempo en que los hombres públicos eran de estatura más grande. Luego está Adán, apenas más alto que el resto, quien tampoco ha rehuido del parricidio. Con devoción de discípulo repitió las palabras del padre para sacudirse las traiciones de su personal García Luna. Y como dijo el mejor presidente de los tiempos modernos, en lugar de estar atendiendo chismes y especulaciones, mejor esperemos que nos juzgue la historia, soltó López Hernández en la comisión permanente. Obrador como escudo, el desgastado truco de esconderse tras el discurso del desafuero. Adán Augusto anuncia que no se irá, que echará el pecho a la tierra y quemará el proyecto del padre a flama lenta. Por el bien de todos, primero él. Tras él llega el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna,
Un abogado que no ha dudado en accionar cañones, ballestas y tribunales para blindar a su nepotista esposa. Dato protegido le llaman. Un paradójico disfraz que la ha exhibido. Ambos diputados, él por Morena, ella por el PT, han sido expuestos inmisericordiamente en los últimos días en su ostentosa obscenidad. Esa es la palabra. Su estilo de vida, su guardarropa, su prepotencia con que se conducen son la negación arquetípico del ideario que pregonan. Una traición. La voluntad popular vistiendo Prada. ¡Wow! Qué buena frase. Vestidos, tenis, lentes oscuros, arte, joyería, un agujero negro de vanidad que bien podría calzar unos tenis naranja fosforescente, habitar en San Pedro Garza García y grabar Get Ready With Me frente a lujosos espejos. Wow. Para colmo, o para nuestra lisa y llana confirmación, Gutiérrez Luna ha revirado que detrás de la campaña contra su meritoria, dice, esposa, se encuentra Claudio X González. Claudia X González, por deleznable, no será ni atajo ni corrupta protección. Voy terminando con el actor que al movimiento más le duele, el que lleva el apellido del padre y estaba llamado a ser guardián, Andrés Manuel López Beltrán, sangre de su sangre. El hijo de quien destituyó a su colaborador más cercano y al titular de la UIF por celebrar bodas ostentosas, se fue de vacaciones a Japón. Y aquí no me interesa si fue con su propio peculio, si el desayuno estaba incluido, Peculio. o si creyó haber trabajado de más. Andrés Manuel López Beltrán no nació siendo mortal, pero lo ignora. El heredero del apellido no heredó la virtud. El sucesor sanguíneo de quien recorrió todos los municipios del país en más de una ocasión, prefiere caminar Japón, ser cosmopolita. El hijo de quien nunca descansó, reposa en patria ajena. La convicción del padre no se tradujo en el himno. La convicción del padre no se tradujo en el hijo en un mínimo y vulgar sacrificio. Quien se ha parado sobre hombros de gigante decidió gatear, comportarse como un chiquillo, volar, ser Peter Pan. Y es que quien nació de obrador está autorizado, que no legitimado, para vacacionar. Su apellido le impone una responsabilidad política que excede, por mucho, su libertad individual. Que alguien le cuente al heredero nato del popular movimiento, si pretende dejar de ser nombrado Andy, que empiece a comportarse como Andrés. Vanessa Romero Rocha, Andy tan lejos de Andrés en El País. Vanessa, ¿cuánto veneno? Pero bien colocado, ¿no? ¿Cómo es esa frase? ¿Qué perra mi amiga? ¿O cómo es eso? Ajá. ¿Y es en buen pedo? Pues sí. Sí, Sí, pues, ¿no? Ah, pues qué perra, o sea, perra. No, ay, no, soy malísimo por esas cosas. Que como que... Sí, sonó sí. un súper insulto. Qué perra, qué perra. pues miren, mentiras no dijo. No, qué Ni una bárbaro. sola, o sea. ¡Wow! Que nadie Está nunca muy le bien. rompa el corazón a Vanessa, porque imagínate recibir esas cartas de despedida. Dios mío, nunca te recuperas. ¡Qué análisis! Sí. ¡Qué profundidad! Y también, qué ingenuidad hasta ciertos grados, Sí. ¿no? Porque estar pensando en el viejón de Palenque en términos de Cronos, Sí, Claro. puros. pues está también evidencia en dónde está trazando la línea esta autora, ¿no? Pero, más allá de idealizaciones y providencias, creo que es un escenario, si no perfectamente detallado, sí es un escenario muy contemporáneo de en dónde está Morena, ¿no? Así es. Ujú. Y es esa misma Morena que hablábamos el otro día, que tal vez se está tratando de deshacer de todo lo que quiere defender Vanessa en ese sentido, ¿no? Y quién sabe, para eso vamos a recurrir al primer texto que tú vas a leer. Ahí está. ¿Listos? También emotivo. Emotivo, pegadito al hueso, guinda. ¿Listos? Me pregunto cómo estará de ánimo ahora que se ha exiliado en su rancho de Palenque. Poco menos que a lodo y canto por disciplina y convicción política. Y carece de esa posibilidad de recargar baterías recorriendo plazas y mercados, como lo hizo durante 35 años. Particularmente ahora que han surgido escándalos entre su círculo personal. ¿Cómo afrontar que su propia familia esté protagonizando situaciones que traicionan los valores que sostiene el movimiento que él fundó? No es que exista un delito, ni mucho menos, en los actos de sus hijos o de su esposa. Primera mención, ¿eh?
Se trata simplemente de que no han estado a la altura de la responsabilidad política e histórica que les tocó vivir. Una situación que debe ser dolorosa para alguien que tanto insistió en predicar con el ejemplo. Por más que nadie está exento de la subjetividad que entraña el amor de padre, López Obrador habrá constatado que no es en la familia en donde reside la continuación de su legado. Los hijos de sangre no se eligen, pero los herederos políticos sí. Y en ese sentido, el verdadero consuelo a estos escándalos consiste en comprobar el acierto de entregar el bastón de mando a Claudia Sheinbaum. Mientras que el resto de los cuadros y líderes se ha desdibujado, la sucesora política de López... Esto es cierto, ¿eh? La sucesora política de López Obrador confirma día a día el tino, la congruencia y la capacidad para construir el segundo piso de la 4T. A juzgar por las encuestas, la presidenta ha resultado mejor aún de lo que la mayoría se había imaginado. Esa tendría que ser la mayor satisfacción del fundador. Hace unos días escribí un texto en el que señalaba que pese a los hechos y dichos controversiales, los errores o incongruencias durante su sexenio, López Obrador cumplió con su promesa fundamental y razón de ser del movimiento. Primero los pobres. Los datos han confirmado la disminución de la desigualdad y la miseria, un milagro en un país como el nuestro. Esa tendrá que ser la fuente de orgullo personal, la satisfacción por el trabajo realizado, la justificación de una vida de lucha social. Eso y la tranquilidad de saber que dejó el poder en las mejores manos posibles, aunque esas no lleven su apellido, pero sí lo que verdaderamente importa, sus convicciones. Jorge Cepeda Patterson participando en Los que saben dicen que la tristeza de López Obrador. Wow. ¿Y si estará triste? Estos títulos de realismo mágico. Yo no sé, o sea, es que ya López Obrador tendríamos que asumir que en estos textos ya es un personaje mítico, sí. ¿no? O sea, Andrés Manuel López Obrador, nacido en algún momento en Tabasco, en estos momentos dando la vuelta, rascándose la espalda baja, un poco más abajo de la espalda baja, pues ya está instalado en el legado, ¿no? O sea, por un lado Vanessa lo compara con Cronos y por otro lado Jorge Cepeda Patterson lo romantiza a unos niveles de exaltación interesantes, pero sobre todo señala algo que aparentemente está generando el conflicto dentro de Morena, ¿no? Pues sí. Que sí hay un liderazgo dentro de Morena que no es forzosamente el de el primer cuadro de Morena, ¿no? Y para las luchas internas, recordemos a Los que saben dicen que Daniel Sabi. Por cierto, el texto de Jorge Cepeda Patterson está publicado en Sin embargo MX. Ahí está. Y los que saben dicen que en las últimas semanas las críticas más severas contra Morena no han provenido de la tribuna habitual, esa que el partido ya ni escucha ni respeta. Han venido desde adentro. Voces afines al movimiento han cuestionado con fuerza los excesos de figuras clave del morenismo. Hay quien interpreta este fenómeno como el inicio de una ruptura interna. No lo es. Lo que presenciamos es en realidad más grave. Es la punta apenas visible de una pugna encarnizada entre facciones preexistentes que luchan por definir el futuro del partido. No se trata de lo que ocurre hoy. Es una batalla por lo que vendrá. La semilla del conflicto se plantó cuando Obrador, líder indiscutible del movimiento en todas sus vertientes, entregó una herencia fragmentada. A Sheinbaum le entregó la presidencia, a sus contendientes las cámaras y a la dupla alcalde López Beltrán el aparato partidista. Desde antes de la entrega, Morena ya tenía partes podridas. El movimiento se construyó aceptando personajes de dudosa reputación como un mal necesario para asegurar la conquista del poder. La diferencia es que bajo el liderazgo de Obrador, esas figuras operaban subrepticiamente, concediendo que el último árbitro de cualquier decisión sería el presidente. Hoy, ante la herencia fragmentada, esas figuras han comenzado a aliarse e intentan tomar control del partido. No es casual que la defensa más enfática de López Beltrán no proviniera de Luisa María Alcalde, sino de Fernández Noroña, quien le tendió un salvavidas envenenado, pero salvavidas al fin,
al insinuarle que negara la autoría de la carta sobre Tokio. Tampoco es casual que Ricardo Monreal haya quedado fuera del comité redactor de la reforma electoral y ahora amenace veladamente con deserciones de dicha reforma toca ciertos intereses. Mucho menos lo es que los fastuosos cumpleaños de Pedro Aces Jr. sean el centro neurálgico de todo tipo de alianzas en búsqueda de gubernaturas. Lo que estamos observando es a un Morena que se confronta ferozmente entre quienes se abandonaron con desenfado a las seducciones del poder, el nepotismo y las corruptelas, y quienes aspiran a que el partido preserve los ideales que lo llevaron al poder. En ese contexto que deben leerse los llamados a la justa medianía, no se trata de un rechazo simple o dogmático a la riqueza. Si así fuera, Sheinbaum no tendría en su círculo cercano a figuras como Altagracia Gómez, Arturo Saldívar o Marcelo Ebrard, cuyas fortunas exceden con creces ese ideal. Claro. Pues que no son nuevos ricos. En realidad, los llamados a la justa medianía funcionan aquí como un código, un mecanismo para excluir a quienes han amasado fortunas mediante prácticas ilegales, favores personales o abuso de poder. Es, en esencia, una estrategia para restar poder a los actores oscuros que quieren capturar la herencia de Obrador para convertirla en su patio de juegos. Es también bajo este contexto que debe leerse la reforma electoral, cuya finalidad última para Sheinbaum no es concentrar el poder en Morena, ni destruir a la oposición, la cual no necesita ayuda para hacerlo por cuenta propia. Sino impedir. No me había gustado lo de salvavidas envenenado. Sí, iba a decir como, hay imágenes más interesantes que esa. Y de repente dije, ahí hay otro salvavidas envenenado. Sino impedir que, aprovechando las mismas reglas que en su momento fomentaron el pluralismo, el Morena idealista sea devorado por el Morena menos probo. Viridiana Ríos, ¿qué está pasando en Morena en Milenio? Ahí está. Así es. Y otro que abre a lo que viene, siguiendo esta línea de no es lo que está pasando, sino es la pelea por lo que viene. Tenemos un último texto de Salvador Camarena, si no me equivoco. El apetito de poder apenas muestra sus colmillos. Primero se fueron contra ciudadanos y periodistas a quienes pretenden atemorizar e incluso silenciar. Ahora irremediablemente se van los unos contra los otros con la esperanza de, al final de cuentas, pactar impunidad. Una explicación de ese proceder de la falta de autocontención es que en un tiempo récord se han sentido invencibles. Estiman que la oposición no podrá disputarles las urnas y por ende advierten muy remota la posibilidad de que alguien de otro color les haga rendir cuentas. Un problema añadido es que Sheinbaum aún no se asume la líder principal y última del movimiento. Nadie sabe quién manda. ¿Quién atina a predecir si ganará la facción que prefiere diputados de Chanel y senadores bajo sospecha antes que aceptar que Morena se pudre? ¿Quién va a ser el que, con capacidad de poder dentro del movimiento, diga lo obvio, que todos esos lujos no pueden ocurrir sin corrupción? Es decir, sin burlarse del no robar, no mentir y no traicionar al pueblo. O lo dice Palacio o lo dice Palenque. No hay más. Todo lo anterior y más ocurre en un momento crítico para el gobierno de Claudia Sheinbaum y para México. La presidenta bracea todos los días en contra del apetito intervencionista de Donald Trump. Es un esfuerzo que combina diplomacia declarativa con realpolitik. Una estrategia que hasta el momento da aceptables resultados para el país. Ella y su equipo construyen un muro tecnocrático que incluye un plan de rescate a Pemex, que ha sido saludado con mayor entusiasmo que escepticismo, una inflación a la baja, una economía resiliente, a pesar de todo, y un intento por salvar el Temec. Por lo logrado hasta hoy, ella puede, en el plano gubernamental, ver al país de frente. Su partido, su movimiento, el obradorismo, en cambio, patea cada cual por su lado. Lo mismo con inconsciente ostentación que con una autosuficiencia al asumir que el respaldo del pueblo es a prueba de sus ofensivos lujos. Así de grande les queda a México. El principal riesgo del obradorismo y de la presidenta es hoy ese Morena.
Cualquiera hubiera pensado que de los pronósticos que había al iniciar un nuevo sexenio que con grandes números coronó la sucesión en la sobria persona de Claudia Sheinbaum, el escenario de frívolos escándalos y peleas internas por cómo gastan su dinero o protegen a acusados de nombrar criminales simple y sencillamente no podía ser. Pero es. Salvador Camarena, Morena, el mayor riesgo de Sheinbaum en el país. Ay, sí es. Y sí, La verdad. entonces nos queda esperanzarnos con la lectura de Viri Riegos y decir, está poniendo pequeñas bombas para acabar de reventar al Morena menos probo, pero pues jugando con una mano adelante y la otra atrás, ¿no? O sea, diciendo que se presenten las pruebas, quizá porque la presidenta sabe que existen. Y se va a ir deshaciendo poco a poco de ellos, pero aquí la pregunta es cuánto le van a costar y qué tanta influencia va a tener eso en realidad en el voto duro de Morena. Sí. ¿No? Y qué tanto va a tener ella que hacer para, no me gusta tanto la frase, asumirse la líder absoluta del partido, ¿no? Del movimiento. Un movimiento que pareciera, según muchos editorialistas y mucha conversación, y tal vez mucho del electorado que llevó al movimiento a existir, un movimiento que tal vez necesita más bien una brújula moral, ¿no? Una brújula moral que está en el sureste. Qué oso que te digan, oye, se te cayó tu brújula moral. Oye. Se te cayó tu brújula moral, Andy. Andy López, es que se te cayó Un poco de contexto, Gaby. ¿Qué es esto de Pedro Aces? Todos los textos giran un poco alrededor de esa conversación, pero ninguno nos lo cuenta del todo. Pedro Aces es un diputado morenista también. Ajá. Que celebró su cumpleaños en Madrid en las mismas fechas que el Consejo Nacional de Morena. Ah, qué buen cumpleaños. Por eso era que tanto morenista andaba por allá. Seguro era un cumpleaños importante. Unos van a comer barbacoa a El Río. Ajá. Y otros van a El Río, Guadalquivir. Exacto. Aquí en La Jores, no. No, en allá. Madrid. Vamos al cumpleaños del diputado. Y se dice que que en esa fiesta fue que se empezaron a barajear y a intercambiar las cartas de las candidaturas, que es muy irónico, porque en ese Consejo Nacional de Morena fue que se pusieron las reglas y que se quería cerrar el candado contra el nepotismo en las candidaturas. O sea, podemos hacerlo, si no pasó la reforma está bien, pero dentro del movimiento no se van a poder decidir así las candidaturas. Mientras, pues la otra facción andaba en las Europas en una fiesta, pues sí, acá repartiéndose las cartas en lo oscurito. Nepotismeando muchísimo. Nepotismeando, exacto. Totalmente. Pues el termómetro está muy a la vista, ¿no? ¿No? Desde el tono más contrariado hasta el tono más crítico, todos están apuntando hacia este lugar en donde huele a podrido, ¿no? Sí. Nada está muerto todavía, pero huele raro, como decía por ahí Frank Zappa. Última pregunta para ti, Gaby, simplemente para enriquecer la conspiración. ¿Ves un regreso? No. ¿No lo ves? No, para nada. Ay. No, yo creo que no. ¿Ni un poquito? No. Un llamado de atención, Gaby. No, y Un creo zape. que está bien. Un pequeño saludo a la distancia. ¡Lo No. extraño! Gaby, lo extraño. Me hace falta, como a Vanessa le hace falta. Lo extrañas más que Andy López. Tienes un chingo de mañaneras que rever. Sí. ¿Te imaginas llegar a ese lugar de síndrome de abstinencia? Gente reviendo las mañaneras. ¿Qué estás haciendo? Desde Nada. el capítulo 1. Y por otro lado, creo que también es de llamar la atención algo que pues en lo que levantaba la mano por ahí simpatizantes del ZLN y del Partido Comunista de México. Decir, está muy bien la crítica, solo hay que ver a los tiempos de quién nos estamos empatando en nuestra crítica. Claro. O sea, a quién más que al movimiento le va a beneficiar y a quiénes del movimiento les va a beneficiar. Y si no tendríamos, o sea, la crítica tendría que ir también orientada a los tiempos que la ciudadanía pide, ¿no? O
sea, no buscar alinearnos con, no, es que entre Monreal y Claudia la chida es Claudia, o entre Andy y Claudia la chida es Claudia, pero Claudia, ¿qué está haciendo a nosotros directamente? Sí, Entonces, que es el punto final, ¿no? ¿Cómo nos impacta directamente? ¿Cómo nos impacta directamente? ¿No? O sea, ¿qué discusiones, además de la defensa del Temec, además del rescate de Pemex, o incluso esas mismas discusiones, cómo nos están impactando directamente a nosotros, ciudadanos? ¿No? Entonces, nada más cuidar con quién alineamos nuestra crítica y sobre todo los tiempos de nuestra crítica. Ahí está. Listo. Claro. Sí, porque está rico el chismecito. Y están interesantísimos los puntos de vista que les ofrecemos en esta nueva entrega de Los que saben dicen qué, pero no puede quedar todo instalado absolutamente en el idealismo platónico que de repente pareciera que todos estamos compartiendo, ¿no? En fin, señoras y señores, muchísimas gracias. Morena se pudre, pero alguien puede meterlo al refrigerador, ese caldito todavía, ¿no? Sí. En fin. Hiervan el caldo. Hiervan ese caldo, porque todavía se puede servir. Sí, unas verduritas. Yo que soy carroñero, les puedo decir que todavía se puede consumir. Las verduras todavía. medio pachichis se hacen caldito. Todavía no enferma. Asusta, pero no enferma. Entonces... Déjalo hervir. que hierva. Y no sé si tenemos comentarios por ahí, mi querido.